Egunon, queridos patitos, vamos a tratar la sociedad contemporánea de 1789 a 1914. Trataremos la población, la economía, la sociedad y, finalmente, el Estado y la política. Ciertamente la población tuvo un cierto crecimiento, hubo movimientos naturales en los modelos demográficos, trasvase campo-ciudad y, por supuesto, migraciones. El periodo citado en 1789 a 1914, alguno dirá el largo siglo XIX, lo mismo que Hobsbawm y otros hablarán del corto siglo XX, entre 1914 y el 1989-1991. En ese periodo, la población aumenta un 77%, dentro de un marco general que estableceríamos que en Europa, en 1800, pongamos como año base, había 187 millones de habitantes y en 1850 había 266 y en 1900 había 401. Es decir, un aumento en el primer periodo del 20,6%, en el segundo del 22,7% y en el tercero del 25%. En América del Norte, en 1800 había 6 millones al comienzo del periodo, luego en la mitad del siglo había 26 y en 1900 había 81 millones de habitantes. En América Central y del Sur, al comienzo, 19 millones, 33 en la mitad del periodo y 63 al final. En Asia había 602 al comienzo del periodo, 799 en mitad y 937 al finalizar. En África 90, 95, 120 y en Oceanía 2, 2 y 6, dando un total del mundo que había en 1800 906 millones de personas, 1171 en el año 1850 y 1608 en el año 1900. Por lo tanto, hablamos de que esto influye que existan movimientos naturales, los modelos demográficos. En Europa, desde la Edad Media, existía la tendencia a crear ciclos demográficos generales, como podemos ver ciertamente en este marco general, que tenemos ahí, un modelo demográfico con ciertos cambios. El crecimiento en Europa se basa en un cierto equilibrio. El modelo del antiguo régimen se basaba en alta natalidad y alta mortalidad. Se establecía un equilibrio entre población y recursos. Así podemos entender ciertamente este cuadro de aquí. Evidentemente. En cuanto a la natalidad, se producían procesos de control de natalidad, tabúes religiosos, periodos de abstinencia, enfermedades, abortos, abandono en hospicios, condena a muerte en la mayoría de las veces, y anticonceptivos rudimentarios al alcance de las clases pudientes, además de dos factores propiamente europeos: celibato definitivo, solteras, monjas, y retraso de la edad de matrimonio, en los hombres hasta los 30 años y en las mujeres hasta los 25 años, según datos generales y medias. Estas cuestiones se relacionan con cuestiones económicas y culturales. La mortalidad, factor clave, es crónica y epidémica. La crónica afecta a los recién nacidos por medio de infecciones. La esperanza de vida era de 35 años. La mujer rodeada en todos los aspectos al no estar desarrollado el estamento médico. Las epidemias rodeaban Europa. Estaban asociadas a periodos de crisis de subsistencia, hambre, procesos bélicos. No existen mecanismos de control, no hay higiene. Afecta más a las ciudades que a los campos. Afectaban por igual a pobres y a ricos. El nuevo modelo demográfico es característico por la aceleración del crecimiento de la población, dado por la continuidad más que con la intensidad del crecimiento. El factor clave es la mortalidad, que cambia. En revolución de la mortalidad existe un descenso y cese de la mortandad extraordinaria. Pestes, guerras,
y existe una tendencia a disminuir la mortalidad infantil y la mortalidad general. Aparecen epidemias, pero se van reduciendo y cada vez son más raras. En Asia, en parte del resto del mundo, se siguen produciendo mortandades como en el modelo del antiguo régimen europeo. La mortandad desciende a lo largo del siglo XIX, encontrándonos en tres fases de descenso. Descenso importante, el primer tercio del siglo XIX, por ejemplo, Inglaterra, 260 por 10.000 pasa a 210 por 10.000. Estabilidad, por ejemplo, en Inglaterra, en 1820 a 1880, Inglaterra, 200-220 por 10.000. Y fuerte caída. A finales del siglo XIX, principios del siglo XX, nos encontraríamos con bueno, pues un salto, por ejemplo, en Italia, de 300 por 10.000 en 1800 a en 1900 216 y en 1916 202. Por tanto, ciertamente la esperanza de vida aumenta para 1900. En Suecia son 52 años, en Inglaterra son 47 años, en Países Bajos son 49 años, en Japón serían 44 años, en Rusia serían 31 años y en la India serían 25 años. Se rompe la relación tan estrecha anteriormente de población y recursos. La natalidad aumenta con lo que la población aumentaba, pero como los recursos eran limitados y rígidos, difícilmente ampliables al resto de la nueva población, la poca comida existente se debía racionar de manera diferente, tocando menos a cada uno. La menor ración provocaba debilidad ante las enfermedades y una alta mortalidad. Ahora sería que el aumento de la población activa como incentivo de la modernización para obtener mayores recursos. Se aumenta la productividad y rentabilidad del campo. Esto conlleva expulsión de campesinos del campo a la ciudad. En la ciudad se convierten en mano de obra industrial y son un estímulo de aumento de producción industrial. Esto acarrea un impulso de crecimiento económico que incentiva el crecimiento de la población, aumento sin pasar por una crisis de subsistencia. La situación que decíamos de una alta mortalidad llevaba a que los recursos de repartición a menos personas, igual que la situación inicial. Las causas del descenso de esta mortalidad las podríamos encontrar en agilización de los transportes de subsistencias, abaratamiento de los productos, mayor amplitud de productos alimenticios, mejora de la higiene pública, sobre todo en las ciudades, mejora de la higiene personal, mejora de la asistencia médica, iniciándose el control de enfermedades, vacunas, difusión de la anestesia. La natalidad permanece estable a lo largo de Europa. Los cambios tienen diferente difusión según país y clase social. El objetivo es reducir la natalidad e iniciar el control de la natalidad dentro del matrimonio. Esto en general se difunde antes sobre las clases altas que sobre los grupos obreros, que tardarán en adoptar las medidas anticonceptivas hasta la Primera Guerra Mundial, con la llegada del condón. En Francia, ciertamente, el descenso de natalidad hasta 30 nacimientos por cada 1000 habitantes se produce en el año 1830, en Francia. En Suecia se produce en 1880. En Inglaterra se produce en 1890. En Alemania en 1910. En España en 1920 y en Italia en 1920. Se dan condiciones jurídicas, código napoleónico, social, mantener tu nivel de vida en tus hijos, estratégico, mantenimiento de un estatus social como a qué colegio van tus hijos o qué casa posees. Se ven condicionamientos espaciales, puesto que los campesinos que emigraban a la ciudad recibían casas más pequeñas. En estas se dificulta el trabajo infantil, pasando de ser una ayuda económica a una carga. Se difunde la enseñanza obligatoria, un paso previo a la liberación de la mujer es la limitación de hijos, pasando a disponer más tiempo libre propio. Influyen en cuestiones culturales, políticas, religiosas. En 1900 la tasa de natalidad por 1000 habitantes era en India 45 por 1000, Rusia 50 por 1000. En Hungría, aquí estaríamos hablando de 1885, de 44 por 1000. En Portugal estaríamos hablando de 1911, 35 por 1000.
En España, en 1913, 30 por mil. En Italia, 1890, 38 por mil. Y en 1915, 31 por mil. En Alemania, en un periodo parecido, en 1880, 38 por mil. Y en 1910, 30 por mil. Gran Bretaña tendríamos en 1910 27 por mil, pero es que en 1870 tendríamos 34 por mil y en 1830 tendríamos 36 por mil. En un periodo similar, en Francia, tendríamos en 1830 30 por mil, en 1870 27 por mil y en 1910 19 por mil. Se considera que una sociedad desarrollada debería tener cerca de 16, 17, 18 nacimientos por mil habitantes, siendo Francia pionera en este campo al alcanzarlo a principios del siglo XX. Dos consecuencias son el trasvase campo-ciudad y el proceso migratorio. El trasvase campo-ciudad, la presión demográfica, provoca, junto con las transformaciones económicas, la redistribución geográfica de la población. Se produce con mayor profundidad en los países industrializados tempranamente. Se produce un éxodo rural y un proceso de urbanización. El éxodo rural no se produce unívocamente. Unas zonas rurales se expanden y desarrollan y otras pierden población y se vacían. Por séptimas partes, el aumento de población se dirige a aumento de la población rural, un séptimo. Nutre la migración exterior, un séptimo. Y 5 séptimos nutren el aumento de la ciudad. Hacia 1914, Europa era principalmente un continente con población rural. Recordemos, aumento de la población rural, un séptimo. Nutre la migración exterior, un séptimo. Y los otros 5 séptimos nutren el aumento de la ciudad. Población rural, por lo tanto, nos encontraríamos que en 1851 la población rural en el Reino Unido es de 52% y en 1911 del 27%. En Francia nos encontraríamos que en 1851 74% y en 1911 56%. Alemania pasa a la mitad, del 80 al 40%. Rusia, en cambio, pasa del 92% al 81%. Y Estados Unidos pasa del 89% al 54%. El proceso de urbanización fue muy fuerte en el continente europeo, sobre todo en las zonas industrializadas, ciudades que dan un salto en cuanto a población. Nuevas ciudades, por ejemplo, nos encontraríamos a Essen, en Alemania, que pasa de 2.000 habitantes en 1800 a 443.000 habitantes en el año 1900. Manchester, ¿quién lo diría? Pues nos encontramos con que en 1800 tendría 77.000 habitantes y a final de siglo, en 1900, tendría 544.000 habitantes. Boston, en Estados Unidos, pasaría de 25.000 habitantes en 1800 a 671.000 habitantes en 1900. Düsseldorf, en Alemania, pasaría de 10.000 habitantes en 1800 a 410.000 habitantes en 1900. Chicago, en Estados Unidos, pasaría de tener 0 habitantes, es decir, no existía en 1800, a tener 1.800.000 habitantes en 1900. Y Bilbao, el centro del universo, pasaría de tener 10.000 habitantes en 1800 a tener 80.000 habitantes en la ciudad y 160.000 habitantes en la zona urbana del Gran Bilbao en el año 1900 y tener 300.000 habitantes en 1930. Las antiguas ciudades, pues ciertamente también tienen su importancia. Ciudades como Berlín, que pasa de un millón, no, de un millón no, sería muchísimo, 172.000 habitantes en 1800, a 2.700.000 habitantes en 1900. París, Lutecia, Francia, pasa de 550.000 habitantes en 1800 a 2.800.000 habitantes la ciudad y 3.600.000 habitantes en 1900 con el área metropolitana. Parecido en Londres con 960.000 habitantes en 1800, que pasa a 2.700.000 habitantes en el 1900, pero 6.500.000 habitantes en el área metropolitana. Y Nueva York pasa de
80.000 habitantes en 1800 a 2.500.000 habitantes en 1900. Viena, la capital del Imperio Austrohúngaro, pasa de 250.000 habitantes, un cuarto de millón en 1800, a más de 1,5 millones, de 600.000 habitantes en 1900. Moscú pasaría a multiplicar por 4 de 250.000 habitantes a 1 millón de habitantes en el año 1900. Las consecuencias de la urbanización son enormes. Se concretan en muchos campos, sobre todo en la ruptura en la forma de vida campesina tradicional. En las ciudades son paso previo a la creación de nuevas ideologías. En cuanto a las migraciones, pues ciertamente los movimientos migratorios se relacionan con cambios sociales y poblacionales. Tuvieron repercusiones durante el siglo XIX. Existen migraciones internas, a escala nacional, del campo a la ciudad, o continental, de este de Europa al noroeste, o irlandeses a Inglaterra, colonización de Rusia asiática, Siberia, fundación y formación de capitales administrativas en las colonias, como Shanghái en China, migración interna. La peculiar son migraciones transoceánicas o intercontinentales. De 1840 a 1930 existen entre 50 y 60 millones de europeos que abandonan el continente. El origen de los migrantes sería Gran Bretaña y Irlanda, sobre todo a Estados Unidos y Oceanía, 18 millones. Italianos, fundamentalmente a Estados Unidos, Argentina, Uruguay y Brasil, unos 10 millones. Rusia, a Siberia, interno, 9 millones en total, de los cuales a Siberia serían 7 millones. Y a Estados Unidos. Y a Estados Unidos fundamentalmente serían judíos, 1 millón de judíos a los Estados Unidos de América. En cuarto lugar nos encontraríamos con Austria-Hungría, con 5.200.000, que fundamentalmente van a Estados Unidos, Argentina y Brasil. De Alemania, ciertamente, incluimos 5 millones, que también van a Estados Unidos, Argentina y Brasil fundamentalmente. España está en sexto lugar de origen de los europeos que emigran fuera del continente, con 4.700.000 y fundamentalmente van a Sudamérica. A Sudamérica hispana. Séptimo encontraríamos a Suecia y a Noruega, que hasta 1903 serán un país. En 1903, cuando se produce el referéndum de independencia, tendríamos a 2 millones que fundamentalmente van a los Estados Unidos de América. Portugal, que no sabemos si podríamos decir que es un poco interno el cambio de territorio, porque de Portugal van a Brasil, por aquello del mismo idioma, el portugués. 1.800.000 habitantes. Y empatado más o menos a esta situación nos encontraríamos con el hecho de que los franceses emigran a Canadá, puede que fundamentalmente a la zona de Quebec, que otrora fue parte del territorio del imperio, como en un total de 500.000 habitantes. Los migrantes elegían los destinos. Hay diferencia cronológica de salida. Primero los irlandeses, 1840-1850, por la hambruna de la patata, y británicos, predominantes en la emigración hasta los años 90 del siglo XX, cuando los italianos toman el relevo y su emigración empieza a ser en masa. Según el destino, nos encontraríamos con que Estados Unidos es receptor de 34 millones de habitantes nuevos. En Rusia se da ese fenómeno de la conquista interior, la cruzada terrestre, como es el hecho de Siberia, con esos 7 millones de rusos que cambian de la zona europea a la zona asiática. Argentina, que recibe 6.400.000, Canadá, que recibe 5.200.000, Brasil, que recibe 4.400.000, Australia, que recibe 3 millones, Cuba, que recibe pues 1 millón, recibe 800.000. Sudáfrica, que recibe 800.000, Uruguay, que recibe 700.000, Nueva Zelanda, que recibe 600.000. Tuvo consecuencia en el lugar de origen al aliviar la presión sobre los recursos, abrir nuevos espacios y acarrear reporte económico por la repatriación de capitales, y en los lugares de destino como aporte, como fuerza de trabajo, y que por principio se le supone al inmigrante un plus de inquietud y trabajo.
a las 5 causas de la migración serían precariedad económica de las personas afectadas por las transformaciones económicas, la acogida que había en los países de destino, acogida favorable, había expectativas de trabajo y enriquecimiento, expectativas de entrar en una sociedad más abierta que la rígida europea, facilidad del transporte, sobre todo la navegación, en la navegación marítima. Es una suma de condicionantes personales sin ser migraciones grupales. Causas políticas mezcladas con la religión, en el caso judío, por ejemplo, aumento de las libertades individuales, uno es libre de abandonar su pueblo, lugar de trabajo. El proceso, en conjunto, responde a un cúmulo de voluntades individuales por encima de decisiones de gobiernos. En Estados Unidos se establecieron leyes para preservar la supremacía anglosajona y nórdica europea de la primera ola de inmigración, fundamentadas en la suspensión de nuevas entradas e incluso deportaciones de los ya existentes, de chinos primero y japoneses después. Hacia 1920 se establecieron cuotas para las inmigraciones de la Europa del Este, polacos, rusos, judíos. La economía, pues ciertamente, generalidades, ritmos, ciclos, agricultura, industria, revoluciones industriales, los transportes, comercio, sistema financiero. Avanza la industrialización que caracteriza el siglo XIX, se da lugar y se consolida en gran parte del continente europeo y comienza a extenderse fuera de Europa, Estados Unidos, Japón. La economía se mundializa y tiende a integrarse en un sistema capitalista que se distribuye articulando jerarquías de dependencia. Estos criterios son metrópolis, países desarrollados, países en vías de desarrollo, vías de industrialización y territorios con cierta dependencia hacia otras zonas. El crecimiento tiene distinto ritmo. Antes era crecimiento lento, con largos periodos de recesión. Ahora se yuxtaponen nueva demografía, distintos cambios tecnológicos, revolución agraria, crecimiento económico, que producen un crecimiento continuo y rápido. Tiene lugar, según países, en distintos ritmos, según características locales. Hay una tendencia de secuencia o tren de larga duración, 1800-1914, al alza. Los principales indicadores son el PNB, Producto Nacional Bruto, y la renta nacional. El PNB sería el conjunto de producción anual de bienes y servicios de un país expresado en términos monetarios. Y la renta nacional sería la suma de los ingresos, salarios, alquileres, ventas agrarias, de capital, que reciben las personas físicas y jurídicas, empresas, de un país en un periodo de tiempo. Se han buscado criterios que estructuraran los ritmos y se han buscado modelos, encontrándose varios, según autores. Rostow, WW, 1953, The Progress of Economic Growth, en 1960, The Stages of Economic Growth, modelo para organizar las fases basándose en un componente básico, el despegue económico, el take-off. Él considera que en la historia económica existe una fase crucial en la que se produce un incremento de la productividad y la inversión. Esto se prolonga durante un periodo de años. Este periodo genera un salto cuantitativo en la renta per cápita. Una vez logrado esto, permite el mantenimiento de un elevado nivel de inversiones y que el mantenimiento de las inversiones dé lugar a un crecimiento autosostenido. A partir de esta etapa surgirían 4 etapas más hasta llegar a convertirse en un país en industrialización, sociedad tradicional, condiciones previas al despegue, progreso hacia la madurez o época de consumo masivo. La sociedad industrial se caracteriza por ser una sociedad cerrada, con baja productividad y basada en la agricultura. El crecimiento de renta es absorbido por el crecimiento de población. La última es la característica del siglo XX, al entrar en ella tras las sociedades desarrolladas con posterioridad a la Primera Guerra Mundial. Previamente al despegue se acumula el capital por aumento de la productividad agraria e inversión en infraestructuras, transporte. Aparece una élite con mentalidad de beneficio. A partir de cierto momento entraría en fase de despegue que consiste en un cambio rápido y fundamental condicionado por elevar la tasa de inversión productiva cercana al 10%, desarrollar con fuerza a uno o más sectores industriales que funcionen como industria guía, creación de un marco político institucional que favorezca la expansión,
época en la que se cumple la etapa de despegue sería en Inglaterra de 1780 a 1800. En Francia, Bélgica y Estados Unidos nos encontraremos entre 1840 a 1860, con esa particularidad que todo el mundo estará pensando, sí, justamente antes de la guerra civil en los Estados Unidos. En Alemania nos encontraríamos entre 1860 a 1880. En Suecia nos encontraríamos que entre 1880 y 1900, y en Canadá y en Rusia nos encontraríamos que entre 1890 y 1910. Sí, en Rusia ciertamente nos encontraríamos que justamente cuando viene el inicio de la Primera Guerra Mundial sería el momento en el que estaría eh, el take-off, el despegue de la economía rusa. Una vez superada la fase de despegue, el proceso se retroalimenta y se entra en una fase que puede durar un mínimo de 60 años. La tecnología se difunde a nuevos sectores, por ejemplo, textil, industria guía, a siderúrgica y carbón, a industria química y de acero, a industria eléctrica. Durante la última época, ciertamente el ritmo de la inversión productiva siempre es superior al 10% de la renta nacional, que provoca un aumento fuerte y continuado de la renta per cápita, llegando a más capas de la sociedad. El principal problema del modelo de Rostow es que se basa en la industrialización británica y su obligatoria exportación al resto, además de que es un modelo cerrado. Este tipo de modelo ha desaparecido en la actualidad. La tendencia actual es pensar en la protoindustria y la protoindustrialización. Es un esquema que se dio en el siglo XVII y XVIII, en el que se incluye el trabajo en el campo en gran parte de Europa. Posiciones intermedias entre la agricultura y la industrialización, se particulariza en los modelos nacionales, llegando a estudiarse los modelos regionales, que enlazadas entre sí daría como resultado la forma que adopta el crecimiento. Los ciclos son diferentes según los autores, pero los más importantes son los movimientos de larga duración o ciclo Kondratiev. Son los ciclos de entre 25 y 45 años, y los ciclos cortos y menores son los entre 7 y 10 años, o los ciclos Juglar, ¿eh? Y los ciclos Kitchin entre 3 y 4 años. Entre 1789 y 1849 habría un ciclo Kondratiev o de larga duración. Tiene dos fases de alza de 1789 a 1814. Resulta curioso porque estaríamos hablando del periodo de la Revolución Francesa y del Imperio Napoleónico, y de bajada de 1815 a 1849. Entre 1850 a 1896 habría otro ciclo Kondratiev. El ascenso se produce entre 1850 y 1873, y de bajada en 1874 a 1896, porque ciertamente en 1873 habría una gran crisis económica, a la par que tendríamos ahí las consecuencias de la guerra franco-prusiana, la Comuna de París, un montón de elementos que simbolizan en lo político lo que también está pasando en lo económico. Entre 1897 y 1937 existiría otro ciclo Kondratiev o de larga duración. El ascenso sería entre 1897 y 1920, y la de descenso entre 1921 y 1939. Para establecer los ciclos de larga duración se fijan en los precios, buscando una correlación entre el precio y la producción industrial, el incremento de la tasa de producción. En las épocas de alza coincidían con periodos de incrementos en las inversiones en las innovaciones tecnológicas y la circulación del oro. En las épocas de baja se reducían los costes de producción, la competencia aumentaba y la capacidad de compra de los asalariados descendía. Detrás de los ciclos de larga duración hay ciclos de corta duración. Si las tendencias al alza y baja, pues entre ellos hay más ciclos de alzas y bajas intercalados, apareciendo el concepto de crisis, haciendo una especie de diente de sierra, con, por ejemplo, una cola de dragón. En el área de ascenso, en el área de ascenso de los ciclos de larga duración, en los ciclos Jutlag,
la fase ascendente son más largas que la fase de recesión, mientras que es al revés. En el área de descenso, el punto de cambio entre ascenso y descenso sería la crisis. Durante el siglo XIX hay crisis económicas en los siguientes años. En 1818-1819, en ese periodo entre 1814 y 1914 más o menos, pues nos encontraríamos que en esa fase descendente nos encontraríamos en esa de 1814-1849, nos encontraríamos crisis en 1825, 1836 y 1847. En la fase ascendente, en 1850 a 1873, nos encontraríamos en crisis en 1857, 1866. En la fase descendente, de 1873 a 1896, nos encontraríamos con esa gran crisis de 1873 y luego otras crisis en 1882 al 84 y de 1890 a 1893. Y en la fase ascendente de 1896 a 1920 nos encontraríamos con crisis en 1900, en 1907 y en 1911 a 1913. En las fases descendentes las crisis son más fuertes y las recesiones son más profundas. El origen de las crisis están progresivamente vinculadas a componentes industriales. Las primeras crisis tienden a combinar condiciones agrario-ambientales e industriales. A lo largo del siglo el componente agrario pierde importancia. Esta diferencia es distinguible según los países que se estudien. Y ciertamente, si uno mira este esquema, que es el de las crisis por años, uno puede llegar a pensar la correlación de eventos políticos y geopolíticos respecto a la situación económica que se está viviendo en estos ciclos de larga duración, de media duración y de corta duración. En la agricultura hay evidentemente cambios básicos, características, coyuntura agrícola, los ciclos también se dan en la agricultura. Se da la revolución agraria en el siglo XVIII en Inglaterra, desde donde se expande a Francia, el noroeste de Europa, pasa a la zona central del continente, a Estados Unidos, y llega finalmente a las tierras extraeuropeas colonizadas por potencias europeas. Nos encontramos con la disolución del régimen señorial, la agricultura de autoconsumo, progresivamente sustituida por una agricultura caracterizada por la orientación al mercado, la especialización y el empleo de mano de obra asalariada, agricultura de cariz capitalista. Se difunden nuevas técnicas, nuevos productos, retroceso y eliminación del barbecho por las rotaciones, aparecen nuevos cultivos, maíz, forraje, patatas, se expande la ganadería, se perfeccionan las herramientas y se incluyen utillajes mecanizados, nueva organización de la producción bajo criterio de beneficio, inversiones, análisis de mercado, especialización, que suponen un incremento de la producción y la productividad. Los cultivos se amplían, aparecen nuevas técnicas y aumenta la producción, la productividad y los rendimientos. Los cultivos se amplían por roturaciones. Una tierra no explotada se expone a la explotación. En Europa, aunque hay pocas tierras roturables, especialmente en el este, Prusia Oriental, Ucrania, Bielorrusia, Polonia y los países de colonización, especialmente en América, Oceanía, además de en Siberia. Esta explotación se puso en marcha por la transformación de los medios de transporte. Otro componente es la extensión del modelo de plantación, explotación agrícola en zona tropical y subtropical en zonas de colonización europea dedicado a un solo cultivo, principalmente en América. Se basa en el uso de mano de obra esclava o forzada. Aparecen nuevas técnicas variables según zonas, concentración parcelaria o cercado de propiedades comunales y inversión de drenaje en zonas húmedas o irrigación de terrenos secos en Europa. Se comienza a mecanizar algunas operaciones, especialmente en los Estados Unidos, donde existen grandes extensiones con escasa mano de obra y unos cultivos de tipo extensivo. Un componente básico para la mecanización es la inversión y así se explica su inclusión en el mercado. Los productos mejoran en cuanto
a que se inicia la selección de la simiente, los experimentos de mejora de la raza, la búsqueda de la mejora de las razas para que se adecúen al lugar y la mejora de las especies vegetales, por ejemplo, mediante los injertos. Se incrementa el uso de los abonos naturales como el estiércol, el guano y algunos artificiales como fosfatos, nitratos y potasa. Las consecuencias es el aumento de la productividad, producción y rentabilidad. Producción y productividad se miden en términos de extensión por superficie y la rentabilidad es por persona que trabaja, que está empleada en esa superficie. El componente fundamental es el aumento de rendimiento, normalmente por hectárea en Europa. Se usa la agricultura intensiva, por ejemplo, el rendimiento por hectárea en 1814, expresado en quintales por hectárea, sería de 33 en Dinamarca, 21 en Alemania e Inglaterra, 13 en Francia, 10 en Italia y un 12 en Hungría. Las altas productividades es lo que caracteriza a los nuevos países, con cultivos extensivos, fundamentalmente de cereales. El precio es más bajo, la causa principal es la mecanización. Horas de trabajo necesarias para producir una hectárea de cereales sería de 140 horas en 1800 y 37 horas en 1900 en los Estados Unidos de América. En cuanto a tonelada producida, nos encontraríamos 137 horas en 1800 y 40 horas en 1900 en los Estados Unidos de América. La producción globalmente aumenta mucho, ya a mayor ritmo que el incremento de la población y eliminando así las crisis de subsistencia en los países desarrollados, mejora de la alimentación de las clases populares y liberación de capacidad de gasto desde los alimentos a otros productos manufacturados, bienes o servicios. La coyuntura son los ciclos propios de la agricultura. Las oscilaciones de precios son más fuertes en los productos agrícolas que en los industriales, por estar condicionada por el clima. En general, la producción agraria está más dividida entre un gran número de productores. La oferta y la demanda es más influyente que en otros sectores. La tendencia de larga duración es de 3 grandes periodos a nivel de precios. De 1815 a 1835 estaría la fase depresiva, precios a la baja, y aquí nos encontraríamos ciertamente con una renta rústica en Inglaterra, con fase de aumento, fase expansiva, fase depresiva, entre los años 1800 y 1900, con 100 mediados del siglo XVIII, que ya en 1800 estaría en 200. Luego en 300 en 1825 habría una zona valle hasta volver a subir cerca de los 400 en 1875 y bajar cerca de los 300 en el inicio del siglo XX. Hay medidas de proteccionismo a partir del año 1815, con el fin de frenar el descenso del precio, que en Inglaterra se llamaron Corn Laws, de 1815 a 1835. Y de 1835 a 1875 se produce un auge de toda la economía en Europa, también en Inglaterra. Hay más dinero, por lo que hay más demanda. Se desarrollan los medios de transporte y los mecanismos de mercado, compraventa en mercado. Se crean los mercados nacionales que aumentan la demanda y los precios, las nuevas técnicas, las transformaciones conllevan mayor rentabilidad y subida de precio. La ganadería deja de ser el auxiliar de la agricultura, barbecho, extendiéndose por Europa. El cereal es predominante. Y entre 1875, 1900, 1910 hay un periodo depresivo fundamentado en la transformación anterior del campo europeo, pero que no se preparó suficientemente a los cambios de los años 70 del siglo XIX. Las mejoras europeas se expanden a otros países, periferia de Europa, como Rusia, y el interior de países nuevos como Estados Unidos, Argentina, y el costo de los transportes se abarata. El recorrido transoceánico se hunde el precio agrario en todo el continente, que conlleva la ruina de campesinos europeos. Se hunde el cereal, el trigo en especial. La ganadería se mantiene más estable. Los países reaccionaron de manera dispar. En unos aparecen medidas proteccionistas de la producción local. Francia, Alemania,
Si no se acompañaban de otras medidas que mejoraran las estructuras, el resultado fue el mantenimiento de las estructuras arcaicas, formación de cooperativas. Otra consecuencia fue el abandono de la tierra, del campo, del campesinado y una causa de la emigración a Estados Unidos por causa precisamente del arruinamiento. Inglaterra, que había anulado las Corn Laws en 1846, mantuvo el libre cambio, arruinándose muchos campesinos, pero muchos transformaron sus explotaciones. En el norte y el oeste se especializaron en ganadería, carne y leche. Se beneficiaron del descenso del precio agrario, descenso del precio del forraje para alimentar a las vacas. En el sur y el este se sustituyó el trigo por otros cultivos o introducir ganadería, cordero. Se abandonan en general los peores campos y se fomenta el cultivo extensivo con menor mano de obra. Fomenta el éxodo rural y ciertamente se produce una intensificación en la huerta, productos hortofrutícolas y aves de corral, etcétera. En el área de industria, revolución industrial, pues ciertamente en la primera y segunda revolución industrial, primera revolución, pues con su definición, características, ritmo, evolución, innovaciones técnicas, nueva mentalidad, el caso inglés. Segunda revolución, límites cronológicos, principales transformaciones, petróleo, químico, electricidad, acero, siderurgia, otros sectores. Y luego, pues jerarquías de desarrollo en los países industriales. Es un periodo, un proceso complejo, donde se justaponen numerosos datos y conceptos. Se ha dicho que el origen pudo ser las innovaciones técnicas, las nuevas máquinas, la acumulación de capital, la tradición comercial, pero no existe explicación única y no existe un modelo único. El modelo inglés es pionero, pero a partir de aquí se dieron con distintos ritmos en otras partes del continente. Existe un marco cronológico en dos fases. Primera revolución en 1760-1780 en Inglaterra, extendiéndose a Bélgica, Francia a finales del siglo XVIII, ampliándose en 1820-1830 a Alemania y a Estados Unidos hasta 1850. Y luego una segunda revolución en 1850-1870 hasta 1914. Pero seguramente vamos a dejar la revolución industrial, que tiene valor por sí mismo, para mañana, y así entramos en el asunto directamente, desde el inicio del vídeo. Así que, pues sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur bat, beti gelpien.